Y ahora con ustedes, La Hora de Luis. Luis es una revelación, no solamente de la música campesina como improvisador, como el rey de la tonada Carvajal. Luis era un fabulador. No se ha estudiado esa vertiente de la obra de Luis Gómez, la cuentería guajira, el gracejo popular que tenía Luis para contar historias, que inclusive la mayoría de las historias que Luis contaba eran historias que no existieron nunca, pero que sin embargo él les dio vida. Yo lo defino como quizás el músico en lo que es la manifestación de la música campesina más importante, posiblemente entre lo más importante de Cuba y el más importante de Cienfuegos. A Luis Gómez lo definiría como un poeta. Hay una obra en que dice, la poesía soy yo. Y uno apuntaba, decía, fíjate que allá está diciendo aquella, yo soy el punto cubano, y él está diciendo acá, la poesía soy yo. Así lo definiría como la poesía. Hay que ir al contexto de la época en que Luis tenía 9 años. Era una época en que definitivamente tenía la necesidad, para ayudar a la manutención de la familia, de trabajar en lo primero que apareciera. Y lo primero que le apareció a Luis fue un circo manigüero, un circo itinerante que andaba por los campos cubanos, sobre todo por la región central, para buscarse la vida. Y ahí creo que también fue la llave para despertar en Luis lo que sería después una de las grandes figuras de la cultura cubana. Creo que el circo ayudó mucho a Luis. Fue una ventana abierta al futuro. Hacia los años 50 que hubo un auge de la música campesina en la radio. Y Luis anduvo por muchas emisoras. Estuvo en la CMHK de Cruz, estuvo en la CMHW. Incluso él cuenta de que hubo una etapa en que, como era un bohemio, no tenía donde dormir, dormía en un estudio de la emisora, se quedaba con la llave. Cuando la emisora terminaba de transmitir a las 12 de la noche, le dejaban la llave, se acostaba ahí y dormía en la emisora de radio, en la CMHW. Es decir, que Luis fue un agente de radio siempre. Cuando la música campesina invadió a la radio, Luis, junto con ese género, invadió también a la radio. Por eso no es extraño que haya llegado a la radio de Cienfuegos también. Cuando yo muera no habrá quien vele mi cuerpo frío, traerá, porque al funeral sombrío traerá. De un bohemio nadie va, de un bohemio nadie va. Indiscutiblemente los poetas improvisadores tuvieron que en algunas ocasiones valerse precisamente del repentismo para poder subsistir, porque además no había forma, la mayoría de los poetas cubanos tenían forma, Feijó lo revela también en sus Trovadores del Pueblo, no tenían forma de escribir, o sea, de plasmar en blanco y negro lo que improvisaban, lo que escribían. Y el repentismo le fue mejor no solamente para los encuentros, sino también para la subsistencia, porque la mayoría de los poetas improvisadores subsistían también de las controversias, de las serenatas, de las invitaciones que le hacían, y era una forma también de vida. Luis tenía una voz maravillosa que la conservó siempre. Esos son fenómenos, se dan poco, pero se dan. De personas que a pesar de una avanzada edad mantienen una voz increíblemente buena. Fue el caso de Rosillo como locutor, por ejemplo, de Carlos de la Paz como locutor. Y bueno, en los casos de cantantes tenemos varios ejemplos. Barbarito Díez estuvo cantando con la misma voz de siempre hasta el final de su vida. Y Luis Gómez estuvo improvisando y haciendo décimas y cantando con la misma voz siempre, sin variar, sin desafinarse, sin perder los matices esenciales, los giros que tenía su voz. Siempre fue Luis Gómez. Y en la tonada Carvajal, yo creo que nadie como él pudo llegar a un clima de perfección, diría yo,
y ahí podemos decir que está lo especial de lo trascendente. Pero cuidado, porque Luis se movía en todo un espectro de la música campesina que no nos permite tampoco encasillarlo. El sombrero que se mueve va cubriendo mi cabeza y en los ojos la tristeza de una tarde cuando llueve. Si la muerte llega breve para desaparecer. Cuando yo llegue a caer me ponen en ese instante un gallo fino que canta y el beso de una mujer. No por gusto Celina González lo tituló así, que era el rey de la tonada Carvajal. Luis Gómez fue el mejor intérprete de la Carvajal en Cuba, no hay ni discusión en eso. Inclusive de otros poetas a lo largo y estrecho del país que cantaban también y que improvisaban la Carvajal, llegaron a la conclusión de que no había un poeta con la intencionalidad, con la nostalgia, con esa carga melancólica que tiene la tonada, pero que Luis la hizo precisamente la mejor tonada de Cuba cantada por él. Indiscutiblemente, no hay otro poeta, no hubo otro poeta, quizás lo haya en un futuro, que haya cantado mejor que Luis la tonada Carvajal. Luis era una persona que pasaba con una facilidad extraordinaria de un estado de euforia a un estado de melancolía. O sea, que él, todos los registros de la vida, los más tristes, los más profundos, los más alegres, los más simpáticos, cosas así increíblemente humorísticas, se daban en él, pero con unas variaciones increíbles. El arroyo que murmura y que la luna retrata cuando sus rayos de plata atraviesan la espesura. Luis era un hombre muy enamorado, pero era un hombre también que amaba los gallos. Los gallos eran su vida, pero las mujeres también. Él incluso, a pesar de su edad, una anécdota clásica, ¿no? Con Esperancita, que Esperancita le dijo: Luis Gómez, usted puede ser mi abuelo. Y él le dijo: sí, es verdad, yo puedo ser tu abuelo, pero puedo ser tu marido también. Así que estuvo enamorado toda la vida. Puedo decir que el trato de Luis Gómez a la mujer siempre fue respetuoso. No la veía como pudiera pensarse que un objeto sexual, no. La mujer para Luis era inspiración. Y constantemente en ese intercambio que siempre tuvimos, en compartir, era como un pretexto igual que los gallos. Yo creo que la obra que le dio Luis Gómez trasciende incluso lo propio local, lo propio regional, hasta lo mismo nacional. Luis Gómez, todo el que lo escucha, yo he tenido oportunidad de compartir con especialistas de otros países que han estudiado nuestra música y se quedan impresionados del talento de Luis Gómez. El aporte de Luis a la cultura cienfueguera, a la cultura cubana, es inestimable. O sea, no se puede medir con un hecho determinado. Luis formó parte indisolublemente de lo mejor de la cultura campesina cubana, porque además era un hombre culto, era un hombre que tenía tercer grado, pero que había leído mucho y tenía una experiencia tremenda. Hizo un aporte importantísimo. Esencialmente dado por la tonada Carvajal. Ahí vamos a decir que el sentimiento taciturno, triste, melancólico, primó. Y él, esa tonada en tono menor, bueno, lo calificaron grandes figuras de musicólogos de este país, lo calificaron como el rey de la tonada Carvajal en Cuba. Es decir, que él hace un aporte, él hace una ejecutoria en ese género como nadie lo había hecho y como nadie tampoco lo ha logrado hacer después de Luis Gómez. Ese aporte es esencial. Todo lo demás está en los matices, en la cantidad de tonadas que él dominaba, en su versatilidad exactamente, y en toda una gama de registros que él lograba dentro de la música campesina. Pero evidentemente, si fuéramos a buscar el aporte esencial, ese que trasciende para Cuba y para afuera de Cuba, es justamente ese, la tonada Carvajal.
Vienes en tu potro vallo cortando la sitiería, y en valles de canturía sueltas a pelear tu gallo. Subes por el alto tallo verde de una palma real, y en el asta vegetal, antena radial del monte, está cantando un sinsonte, la tonada Carvajal. Suena guitarra mía, dulce tesoro de inspiración. Suena que tú eres libre como el arpegio de mi canción.